Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, mis hermanos, qué gozo poder estar aquí nuevamente en la iglesia. Y bueno, mis hermanos, quiero en esta mañana que continuemos aprendiendo acerca del tema que he estado enseñando sobre la armadura de Dios. El día de hoy, mis hermanos, vamos a seguir avanzando en otro componente más de la armadura, pero primero quiero que vayamos a nuestras Biblias, ¿listo? Vamos a ir a nuestro texto base, a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, del versículo 10 hasta el versículo 18. ¿Listo? Entonces el día de hoy, mis hermanos, quiero que podamos leer de este pasaje que habla de la armadura de Dios, el versículo 14 y el versículo 15. ¿Listo? Si usted ya lo tiene, por favor póngase de pie y vamos a leer estos dos versículos. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo bien fuerte a la voz de 3. 1, 2, 3. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Permítame orar, mis hermanos. Mi Señor, en esta mañana te agradecemos por este nuevo día que tú nos regalas para vivirlo. Gracias, Señor, porque nos permites un domingo más donde podemos escuchar tu palabra en esta iglesia, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la libertad que tenemos en ti. Y también, Señor, gracias por la libertad que tenemos aún en Colombia de reunirnos para escuchar, Señor, el mensaje de tu palabra. Te agradecemos por la Biblia, Señor, porque la tenemos en nuestro idioma. Y te agradecemos, Señor, por la salvación que nos has dado a cada uno de nosotros. Te agradecemos, Espíritu Santo, porque tú nos guías a la verdad. Y en este momento, Señor, nos acercamos a ti también reconociendo nuestra necesidad de que tú nos perdones, de que tú nos limpies, Señor, y de que tú nos hables. Mi Dios, como hijos tuyos te necesitamos a ti, Padre Celestial. Queremos conocerte más, queremos, Señor, también vivir de la manera que a ti te agrada. Y, mi Dios, respecto a este tema, como soldados, Señor, te necesitamos a ti. Tú eres quien nos asegura la victoria y nos has dado, Señor, las herramientas para poder vivir esa vida en victoria. Te pido, Señor, que lo que en esta mañana aprendamos podamos ponerlo en práctica. Te pido, Señor, que me des de tu gracia, que me des la sabiduría y las palabras, y que tú, Espíritu Santo, seas hablando. Yo simplemente quiero ser una voz, pero quiero que seas tú, que a través de tu palabra hables a la iglesia y también a mi vida. En el nombre de Jesús oro y te pido todo esto. Amén. Bueno, mis hermanos, pueden tomar asiento. Y ya nosotros hemos visto en lo que llevamos de este estudio de la armadura de Dios, ya hemos visto dos componentes, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cuáles fueron los componentes que vimos de la armadura la última clase que tuvimos? ¿Señor? ¿El qué? La coraza, muy bien, pero hay otra parte que vimos nosotros, no solamente fue la coraza, inicia en el versículo 14, el cinturón, ¿cierto? Entonces hablábamos que el cinturón de la verdad tiene una particularidad. A modo de recordatorio, les decía que los soldados romanos usaban una túnica y pues esa túnica era bien holgada, no les permitía sentirse seguros, porque si iban corriendo y la túnica estaba muy ancha, se enredaban con algo y en vez de ser efectivos en el ataque, algo los iba a frenar. Entonces lo que el cinturón de la verdad les daba a ellos era la seguridad y la libertad de maniobra. Les permitía que todo aquello que les sobraba, así como nosotros nos fajamos para que no se nos caigan los pantalones, ellos se ponían el cinturón y eso les daba a ellos la seguridad de poder hacer movimientos y también de poder atacar con libertad. Hablábamos también, mis hermanos, de que el cinturón de la verdad habla de una vida íntegra, de que a nosotros no nos agarren, como les decía, y de manera coloquial, con los calzones abajo. Porque nosotros como cristianos, y hablándolo en este ámbito como soldados, necesitamos estar listos. Y la verdad,
Llevándolo a la práctica es vivir una vida íntegra. ¿Y cómo vivíamos una vida íntegra? Lo veíamos en Primera de Juan, y es que es andar en luz, confesar nuestros pecados y guardar la palabra. Andar en luz habla de comunión, confesar nuestros pecados habla de confesión y guardar la palabra habla de convicción. Cuando nosotros guardamos la verdad, eso nos mantiene a nosotros, ¿qué? Seguros, y nos permite andar con libertad. También me acuerdo que expliqué de algo rápidamente acerca de la coraza, pero el día de hoy quiero poder ampliarlo un poquito más. Y les decía que la coraza, pues, era la parte más grande de la armadura, ¿cierto? También les explicaba que en ese ámbito romano, el nombre de esa coraza, ellos la llamaban lórica, y la habían de diferentes tipos. Había una que era segmentada, otra que era tipo de cota de malla, había otra que tenía como escamas. Y lo que protegía la coraza, ¿qué partes eran? Las partes más vitales del cuerpo, ¿cierto? El corazón y los pulmones. Y veíamos que había una relación entre el corazón y la justicia. Veíamos que a través de Romanos 10:10, la Biblia nos habla de que con el corazón se cree que para justicia. Entonces nos hablaba precisamente de esa relación que hay y nos llevaba al momento mismo de la salvación. Que nosotros, justificados por la fe, nosotros fuimos justificados por la fe, pero para eso debimos creer desde lo más vital de nosotros, en este caso, desde nuestro corazón. Y ahora, al tener esa coraza, lo que nos protege a nosotros es la justicia de Cristo. También les comentaba eso curioso que encontré, y es que la coraza, la palabra griega es tórax, y pues nos recuerda precisamente a esa parte del cuerpo que protege los órganos que ya les mencioné, pero también que en la antigua Roma la coraza diferenciaba a un tipo de soldado de otro tipo de soldado. Como les decía, había tres tipos de corazas, pero la que más usaban y la que diferenciaba a aquellos de los cuales eran soldados, ciudadanos romanos, de los que eran soldados, pero no ciudadanos romanos, era el tipo de armadura. La lórica segmentata únicamente la usaban los legionarios, la infantería pesada de las legiones romanas y los soldados de la Guardia Pretoriana. Si usted quería ser parte de este cuerpo, ya sea de los pretorianos, de los legionarios o de la infantería pesada, un requisito que usted tenía que tener era su ciudadanía romana. Pero también las tropas auxiliares, que no eran romanos, tenían su armadura. Y es interesante porque la coraza, diferencia entre quién era romano y quién no era romano. Cuando los enemigos veían al ejército, ellos podían diferenciar. Ok, es como ahorita ver los uniformes. Podemos saber que este uniforme es de la Marina, podemos ver que este uniforme es del ejército, este uniforme son los que son de la Fuerza Aérea. Y esa armadura esa coraza permitía que ellos se diferenciaran entre soldados. Y es que, hablando de la coraza de justicia, mis hermanos, esa coraza a nosotros nos diferencia de los soldados que están afuera en el mundo. La justicia ahora es nuestra coraza, porque nos diferencia de los demás. Y algo que pensaba, mis hermanos, es que muchas veces, como pasa en los ejércitos, hay soldados que no portan bien el uniforme, ¿cierto? Que, como a veces vemos en las películas, este soldado que es indisciplinado, que le gusta ir a tomar, le gusta ir a fiestas. ¿Y qué es lo que le regañan siempre los superiores? Usted no está portando bien ese uniforme, usted está manchando el uniforme. Y muchas veces, mis hermanos, la coraza, porque la coraza es lo que a nosotros nos hace ver, es que nos diferencia como hijos de Dios. Nosotros a veces no la portamos dignamente. ¿Y qué significa vestirse la coraza de justicia? Es vivir de acuerdo a lo justo. Y les mencionaba a mis hermanos nuevamente en Primera de Juan, capítulo 2, 28, que aquí el evangelista nos indicaba cómo podemos vivir una manera justa. Hablábamos que en el versículo 28 y 29 del capítulo 2 de Primera de Juan, que él nos decía algo.
Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y es que aquí nos está hablando que para nosotros vivir una vida justa debemos permanecer en Cristo, y esto habla de una relación. También veíamos en el capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 3 al 7, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y hablábamos de la santidad. Para poder vivir una vida justa, para poder portar correctamente esa coraza de justicia, nosotros tenemos que purificarnos, y eso habla de santidad. Y aquí en estos versículos Juan dice algo: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y es que ya en la justificación que Cristo nos ha dado, ¿sabe cómo Dios nos ve a nosotros? Inocentes, nos ve justos, Él nos declara justos. Y muchas veces, como les ponía el ejemplo de aquel soldado rebelde que le gusta desobedecer y todo eso, esa coraza no la llevamos. No hay una diferencia entre los que están afuera con los cristianos. Pero para nosotros portar esa coraza de justicia, ¿cómo vestirnos esa coraza de justicia? Debemos purificarnos, y eso habla de santidad. Y por último, mis hermanos, veíamos en Primera de Juan 3, del 10 al 12, algo bien importante. Y creo que esto es lo que sintetizaría cómo ponerme yo la coraza de justicia. ¿Qué sería ponerme yo esa coraza de justicia? Y dice allí: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y mire la diferencia que hace. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué? No es de Dios. Y es que así como en el Imperio Romano la lórica, la coraza, diferenciaba entre un soldado que era ciudadano romano y el otro que era una tropa auxiliar y no era ciudadano romano, a nosotros lo que nos va a diferenciar afuera de los que están afuera es la forma en que nosotros vivimos. Dice aquí: porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y es que eso habla también, mis hermanos, de una identidad. Nosotros ya no somos como los gentiles que están afuera. ¿Cuántos de aquí han sido salvos? Qué bueno. Y mis hermanos, nosotros entendemos algo. Nosotros hemos sido, ¿qué? Justificados, ¿cierto? ¿A través de quién? De Cristo. ¿Pero nosotros vivimos una vida justa? Creo que es algo que empezamos nosotros a actuar, pero a veces fallamos. Pero aquí Juan nos recuerda que para nosotros vivir una vida justa tenemos que tener presente esto: hay una diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y la primera es esta: que el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por ende, si no es blanco, ¿qué es? Es negro. Y algo que el pastor siempre menciona es que usted no es huérfano de padre. Si no es hijo de Dios, ¿de quién va a ser hijo? Y eso nos lo dice este mismo evangelista en su evangelio en Juan 8. Y eran palabras de Jesús: ¿vosotros sois de qué? De vuestro padre. Y es eso. Pero vestirme la coraza de justicia implica que yo viva como un verdadero hijo de Dios. ¿Y cómo vive un hijo de Dios? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y mire, dice aquí el 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y es por eso que uno puede identificar una persona inconversa de una persona cristiana, por la forma en que responde. Si usted hace las cosas bien y está entre hermanos, ¿qué va a generar eso dentro de los creyentes? Gozo. Este hermano está haciendo las cosas bien, qué bueno. Pero ¿qué pasa si usted está haciendo las cosas bien ante personas de afuera? Piensan: ay, mire el santurrón, ay, no, mire el aleluya, ay, el hermanito. ¿Y qué manifiesta eso? Así como Caín mató a su hermano, ¿por qué lo hizo?
porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿qué? Justas. Entonces la coraza de justicia a nosotros no solamente nos protege los órganos más vitales, nos protege nuestro corazón, y acuérdese de algo que Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? ¿Y por qué? Por eso Dios nos ha dado esa coraza, porque a través de la justicia de Cristo nosotros podemos proteger nuestra vida. Y es que vivir una vida justa a usted le va a proteger el corazón. Porque usted sabe que está haciendo las cosas bien y la gente puede decir cosas de usted. Pero si usted tiene la seguridad ante Dios de que usted está haciendo las cosas bien, ¿sabe qué va a ser esa justicia? Va a ser esa armadura. Pueden seguir hablando de mí. Yo sé que con Dios yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas correctamente. Y es algo que Pablo decía en Corintios, que la gloria nuestra es eso, el testimonio de nuestra conciencia, que con verdad nosotros nos hemos conducido delante de Dios y delante de los hombres. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros a veces fallamos en vivir una vida justa. No nos identificamos porque tal vez nos da pena que la gente sepa que nosotros somos hijos de Dios. Y es algo que nos pasa a cualquier cristiano, sea usted el cristiano más experimentado, que lleve muchos años, pero usted si llega a un lugar nuevo, usted va a tener temor a veces de decir, yo soy cristiano. Pero debemos recordar que nosotros tenemos esta coraza, tenemos la justicia de Dios. ¿Y eso qué va a ayudar? A que nosotros podamos defendernos. Mucha de nuestra predicación, mis hermanos, no va a ser con la boca, va a ser con nuestros hechos. ¿Y cómo yo voy a manifestar a otros sin decir mi palabra que yo soy cristiano? Con una vida justa. Así como esta lórica, esta coraza diferenciaba a los soldados romanos de los que eran tropas auxiliares y no eran romanos, nuestra vida justa va a marcar una diferencia. Si yo vivo justamente, ¿sabe qué va a decir la gente? Oiga, usted es diferente. Venga, ¿usted qué tiene de diferente? Y hay personas que ya entienden. Usted es cristiano, ¿cierto? Y yo nunca tuve que decir nada. Y es muy bonito cuando pasa eso. Pero qué diferente cuando usted no se diferencia de esas personas, sino que usted tiene que llegar al punto de decir, vea, es que yo soy cristiano. ¿Usted es cristiano? ¿Y por qué hace todas esas cosas? Yo pensé que usted no asistía a una iglesia. Y es triste, mis hermanos. Y volvemos al ejemplo, como les decía, no portamos bien el uniforme. Entonces, para vestirnos de la coraza de justicia, podemos sintetizarlo en esto: vivir como hijos de Dios. Y esta parte de Juan 3 dice, porque en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, mi hermano, para nosotros poder vivir con la coraza de justicia puesta, ¿qué debemos hacer? Vivir una vida justa y amarnos los unos a los otros. Eso, mis hermanos, como la introducción, recordando la parte de la armadura que la vez pasada hablé muy rápido y no pude darle el énfasis que requería. Pero el día de hoy vamos a ver otra parte que usted puede decir, bueno, esto en serio también es importante dentro de la armadura, y es lo que dice el versículo 15. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 15, y quiero que alguien me lo lea, por favor. Efesios. Muchas gracias, hermano. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y es que, ¿saben, mis hermanos? Usted le puede preguntar a cualquier soldado, y para él, para los soldados, sus pies son importantes. Quiero compartir con ustedes un artículo muy curioso que encontré el día de ayer, precisamente estudiando acerca de ese tema, y es un folleto de 1943. Estamos hablando de que en ese tiempo estaban en la Segunda Guerra Mundial. Y este folleto fue publicado para el ejército británico. Y mire lo que dice este folleto. Dice, sus pies se encuentran entre sus principales armas. Ellos necesitan del mismo modo la cuidadosa atención de su parte, al igual que si se tratara de su fusil. Si no cuida de ellos,
Usted será un obstáculo y no una ayuda para el ejército. Por lo tanto, constantemente lea este folleto hasta que se sepa de carretilla las sencillas instrucciones que contiene. Dice, estas declaraciones y la información que sigue es tan importante para las tropas de Estados Unidos como para los británicos. Usted agradecerá haber leído este artículo más de una vez. Y este folleto le daba a los soldados, no lo voy a leer todo, ni lo traje todo, pero le decía, bueno, usted cuando termine una marcha, quítese los zapatos, vaya, lávese los pies. Si puede, trate de frotarse bien los pies, la parte de abajo con jabón. Si puede, hágase un baño con sal. ¿Por qué? Porque los soldados, algo de lo que sufren después de una campaña, después de una marcha, después de una batalla, es de sus pobres pies. ¿Por qué? ¿En dónde nosotros apoyamos todo el peso del cuerpo? Aquí. No sé si se acuerdan del hermano Guillermo y de Juan, ¿es cierto? Ellos en qué se tuvieron que apoyar, qué postura tuvieron que hacer, dónde tuvieron que afincar más la fuerza de su cuerpo para que no los moviera yo. En los pies. Si ellos hubieran estado en una posición incómoda, no hubieran podido permanecer firmes. Y es interesante que aún los pies para un soldado son muy importantes. Para los romanos, una parte de su armadura importante era lo que ellos llamaban, y pues este es el término romano militar, caligae. Así se llamaban las sandalias de cuero con suelas tachonadas con clavos de hierro que usaban los romanos con el fin de ¿qué? De mejorar la tracción en el pie y armar sus pies, porque ¿sabe? Ellos también con los pies podían hacer daño. Y bueno, los que hemos jugado fútbol sabemos que los pies pueden ser un instrumento para hacer goles, pero también pueden ser un arma para dañar al contrincante. Aquí, estos caligae tenían unas suelas tachonadas con clavos de hierro. No eran las típicas sandalias que usaba todo el resto del pueblo, no. Traían unos tachoncitos, así como si usted ha visto unos guayos, traen unos tachoncitos y eso que le permite al jugador anclarse al piso, que si lo llegan a mover, no lo van a poder mover. Y Leo, quiero que vengas aquí conmigo un momentico, vamos a pararnos acá. Quiero que trates de empujarme. ¿En serio? Sí. Dale. Trata de empujarme. Ahora yo trato de empujarte. A ver, muéstrame la suela de tus zapatos. Lisa. Esta sí es lisa. Esta sí es lisa. Pero la de Leo, muéstrale. Tiene unas punticas. ¿Sabe qué hace eso? Genera tracción. Impide que Leo me pueda empujar. Si yo le dijera a Leo, resbáleme, él me puede resbalar fácilmente. ¿Por qué? Porque mis suelas son planas. Mientras que, por lo que estas caligae que usaban los romanos traían tachuelas, podía venir el ejército y empezarlos a empujar, pero el soldado se podía anclar firmemente al piso y avanzar. Gracias, Leo. Y algo que nos habla aquí la Biblia es que calzado los pies ¿con qué? Con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Alguien sabe qué es apresto? Esa palabra tan rara. ¿Alguien la ha escuchado? Quiero... ¿Señor? Ok, habla de esa idea, pero el apresto es una técnica que le transmite en el área textil, es cuando le echan a una tela un material que le permite a la tela volverse más firme, más dura. La palabra griega para esta, que se traduce a presto, es getoimacía, y literalmente significa preparación. Y tenga presente ese significado, preparación. Entonces podemos leer otra vez el versículo así: y calzados los pies, preparados del Evangelio de la paz. Al leerlo así, ¿sabe qué nos damos cuenta, mi hermano?
que el Evangelio es muy importante para la lucha contra el enemigo. Uno considera, bueno, es que el Evangelio es importante nada más al momento de iniciar la vida cristiana, cuando yo dejo de ser un inconverso. Pero no, el Evangelio es muy importante. ¿Por qué? Porque mire Pablo donde le dice a usted como soldado que se lo ponga, calzados los pies, preparados del Evangelio de la paz. Al leerlo así, vemos que el Evangelio es vital para la lucha contra el enemigo. Hay una máxima dicha por un escritor romano llamado Vegencio y dice así en latín: si vis pacem, para bellum, y significa: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y ayer estaba leyendo comentaristas, estos dos comentaristas, Partain y Rips, y ellos dicen algo interesante acerca de esto. En este texto, Pablo habla de paz en el contexto de guerra. Y es que es raro, ¿cierto? Porque la paz tendría que estar muy alejada de la guerra. Pero mis hermanos, sin guerra no va a haber paz. ¿Por qué creen que lucharon los hombres en nuestras independencias o cada ejército lucha? Porque ellos saben que el costo de la paz es caro y se gana en una guerra. Ahorita podemos hablar del contexto que estamos viviendo en este momento de la historia y es Rusia y Ucrania. Ellos están tratando de luchar, ¿por qué? Por su propio territorio, para que tenga paz. Mire lo que dice aquí: pero esta paz no se logra por medio de algún compromiso con el diablo. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Usted nunca va a conseguir paz haciendo alianzas con el diablo. Esta paz de la cual aquí nos habla este versículo, preparados del Evangelio de la paz, es aquella paz que nos habla en Romanos capítulo 5, versículo 1. Y mire lo que dice este versículo allí: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios, ¿por medio de quién? ¿Cómo obtuvo nuestro Señor Jesucristo nuestra paz? Fácil, ¿cierto? Eso fue sencillo. Sencillamente llegó aquí a la tierra y dice: yo soy el Salvador. Ok, listo, le vamos a dar la paz. Él ganó nuestra paz habiendo sufrido ¿en dónde? En una cruz. Y si se da cuenta, una paz, esa paz no se logra por medio de algún compromiso con el diablo. Y es que Satanás era astuto. No sé si ustedes recuerdan el momento en que Jesús estaba en el desierto y se le aparece el diablo, ¿cierto? Y empezó a tentarlo. ¿Qué hubiera pasado? Y hablamos de esto de manera hipotética, no quiero sonar un hereje. Si Jesús hubiera cedido ante alguna de esos ofrecimientos del diablo, ¿se hubiera logrado nuestra paz? No se hubiera logrado. Y es interesante aún pensar que cuando Pedro le dice al Señor: Señor, ten cuidado de ti mismo, si vas a Jerusalén te van a matar. Y el Señor le dice: Pedro, tú sí eres listo, ¿verdad? No vayamos para Jerusalén. El Señor bien fácil y bien tierno le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no tienes las cosas, la mirada puesta en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y es que, mis hermanos, nuestra paz costó. Y el Evangelio de la paz, con el cual el Señor quiere que nosotros estemos firmes, es aquel Evangelio que le costó al Señor Jesús la vida. Y habla de preparación. Nosotros debemos estar preparados en aquel Evangelio. Esta paz que habla es la que también se halla en Filipenses 4:7. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? Si se dan cuenta, estos dos versículos mencionan a alguien en común. Justificados pues por la fe, tenemos paz ¿por medio de quién? Y aquí nos habla de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién?
nos está llevando a pensar precisamente en el centro del Evangelio. ¿Quién es el centro del Evangelio? Sencillamente Él. Y es el Evangelio de la paz. Y el Señor mismo decía algo: mi paz os dejo, perdón, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no la doy como el mundo la da. Y esta paz, que es el Evangelio de la paz, no se gana con algún compromiso con el diablo. Cuando peleamos contra Satanás, ¿sabe qué estamos haciendo nosotros, mis hermanos? Estamos trabajando por la paz. Cuando nosotros peleamos contra Satanás, estamos trabajando por la paz. ¿Cuál es la labor de un soldado? Defender su patria, ¿cierto? Para que los habitantes y los ciudadanos de esa patria, ¿cómo vivan? Pero hay un costo. Y mire que en Mateo 5:9, en las bienaventuranzas, el Señor habla de algo. Mateo 5:9 dice la palabra de Dios allí: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos. Cuando usted escucha la palabra pacificador, ¿cuál podría ser el carácter de una persona pacificadora? ¿Cómo usted piensa que es una persona pacificadora? ¿Cómo se le vendría a la mente? ¿Qué características emocionales y morales tendría una persona pacificadora? Que es tranquilo, que es paciente, que calmado. Pero ¿saben? Eso está muy lejos de la realidad de la cual el Señor Jesucristo se quería referir. El pacificador de Mateo 5:9 no es un individuo muy tolerante que permita todo. Es que yo soy cristiano. No, hágale, mire, esto es pecado, pero yo no quiero tener problemas con usted, yo quiero preferiblemente hacer la paz. No es un individuo muy tolerante que permita todo y que no se oponga a nada ni a nadie. Cuando el pacificador, que habla aquí en Mateo 5:9, el Señor se está refiriendo al guerrero de Cristo que busca la paz a través de las victorias con Satanás. Porque la paz, mis hermanos, tiene un costo. Nuestra paz tuvo un costo. No tenemos paz con Dios ni con cristianos fieles si no estamos firmes en nuestra lucha contra el pecado y el error. Y es que, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, nos habla precisamente de que nosotros debemos estar preparados en el Evangelio. Debemos conocerlo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, cada vez que nosotros caminamos, ¿sabe qué estamos trabajando? En pos de la paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, cuando salimos a evangelizar, los que hemos podido salir, ¿cómo encontramos que la gente recibe el Evangelio? Con rechazo, con oposición, con menosprecio. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, es interesante que el Señor nos diga: cálcense los pies preparados del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque cada paso que nosotros damos en nuestra vida cristiana y como soldados para enfrentar a Satanás, debe tener presente eso, que nosotros trabajamos con un objetivo, y es que este mundo esté en paz. Pero no en paz entre ellos, como el Señor decía, no es la paz que el mundo da, sino la paz que el Señor Jesús da. ¿Y esa cómo se obtiene? Solamente a través de Él, a través de Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es otra cosa más que la obra de Jesús. El Evangelio produce paz con Dios, no con el diablo ni con sus siervos. Y es por eso que cuando uno sale a predicar el Evangelio, hay oposición. ¿Por qué? Porque sí, el Evangelio produce paz, pero es con Dios, pero no con su enemigo. Y acuérdese que un soldado está ¿para qué? Para procurar la paz de su nación, pero va a haber un costo que va a tener que pagar. Como lo veíamos con la coraza que nos identifica como hijos de Dios, el Evangelio también nos permite marcar una diferencia en postura con el enemigo. Cada vez que una persona se calza
los pies, preparado con el Evangelio de la paz, va a dejar, así como cuando uno camina en la arena, una huella, una huella, una huella. Y el Señor Jesucristo decía algo en Juan 12, y es que yo no les juzgo porque yo no he venido a juzgar al mundo. Lo que le va a juzgar a usted va a ser las palabras que yo he hablado. Quiero leerlo literalmente de lo que dice aquí la palabra de Dios, y dice aquí en Juan 12, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que le he hablado, ella le juzgará ¿qué? En el día postrero. Y es que así como la coraza nos identifica a nosotros como cristianos, lo que va a hacer el calzado del Evangelio va a marcar una huella en cada lugar donde nosotros estemos. Y este Evangelio, mis hermanos, esa huella que nosotros dejemos, va a ser aquella palabra que puede salvar a esa persona si la acepta, pero si la rechaza, esa persona ya tiene una consecuencia. Yo no le juzgo, dice el Señor, porque yo no he venido para juzgar, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mis hermanos, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz significa que nosotros estemos preparados del Evangelio de la paz. Mis hermanos.